Buen día, buen día. Bien. Bueno, séptima clase, 1 de 6. Ya están vistas las unidades 1 de vectores, 2 de rectas y planos, tema de parcial, más la unidad de cónicas que vamos a comenzar ahora y que seguramente vamos a terminar antes del parcial, que ya tiene fecha, ojalá que fija. ¿Por qué digo ojalá? Porque yo ya la tenía planificada para la semana que viene, donde iban a entrar la unidad 1 y 2, y ahora la cátedra decidió para todos los cursos que se va a extender el plazo, se va a tomar el examen. Nosotros lo tenemos el día lunes 30 de mayo, el último lunes de mayo, anótenlo. Espero que no haya otro cambio más, porque esto va cambiando, pero en principio el parcial, el número 1 del teórico, que acuérdense que no es obligatorio, lo rinde el que quiera promocionar. La obligatoriedad para la regularización es la del práctico. Entonces, el que quiera rendir el primer parcial teórico de promoción es el lunes 30 de mayo y va a incluir la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. O sea, vectores, rectas y planos y cónicas. Cuádricas, por lo menos yo no lo sé tomar en los parciales. Sí se toman después si tienen que rendir los finales, porque los finales son a temario completo, ¿no? Profe, Bueno, una consulta. No se toma el mismo día teórico y práctico, sí. ¿no vos tenés práctico los lunes? Ah, no, listo. No, listo, ya está. Se toma en los Falso. días que da el profe, en el horario. Yo lo tomo el lunes a las 8 perdón, a las 10:30 de la mañana, como le doy clase. El Claro, profe de preguntaba. práctico lo tendrá que tomar en una clase, en un horario de la clase que da él. Claro, porque Profe, una algún profe que pregunta. está por ahí y toma el sábado, ponele, entonces por eso era mi duda. Pero bueno, muchísimas gracias, profe. Puede ser que la profe de práctica elija otro día, pero no va a coincidir con el mío. Sí, Yo, profe, le quería preguntar cómo va a ser, si es escrito o oral. eso lo vamos a decir una semanita antes. Bueno. ¿Sí? Igual ustedes tienen que saber, ya sea para escrito o oral. Lo que sí les puedo decir, que entra todo lo que dimos en el clase y lo que está en el apunte. O sea, eso es temario completo, digamos. ¿Sí? Ya después vamos a ir hablando, llegado el tema del parcial, digamos, el lunes 23, que es la anteúltima clase, ahí hablaremos de la modalidad y eso. Por lo pronto, lo que dice la cátedra, que va a ser presencial, salvo algún contagio. Hoy estaba viendo de que de la semana pasada ahora aumentaron el 25% los contagios en la Argentina, así que guarda. Ojalá que no, pero bueno. La idea es que todos los exámenes sean presenciales este año. ¿Ok? Bueno, después de hablar del parcial, ya podemos empezar a hablar de cónicas. ¿Sí? De cónicas, ustedes en el práctico, ¿por dónde van? Por Sema- plano. semana pasada arrancamos plano. Arrancaron con plano. Bueno, ya vamos a hablar del temita ese porque, bueno, lo hablo ahora directamente por si alguno se va de la clase, lo repito cuando termine. La idea es que teórico y práctico vayan más o menos de la mano. ¿Qué pasa? El teórico, ustedes ven que no vamos apurados, vamos viendo los temas tranquilamente. Entonces, lo que pasa es que el práctico se atrasa un poco porque como a ustedes les falta práctica, los profes de práctico es como que lo van haciendo un poco más lento cada vez para no ir tan rápido y que no le entiendan nada. Entonces, a medida que transcurre el año, es como que se quiere ir desfasando un poco el teórico y el práctico. Entonces, esto es como un equipo de Fórmula 1 de la misma escudería. Cuando uno se adelanta, tiene que frenar para que lo alcance el otro y así. Entonces, por dos motivos. El primero es porque la profe de práctico de alguna manera me tiene que alcanzar un poco,
el lunes que viene yo no le voy a dar clase, vamos a pasar al otro lunes 9 de mayo, y el otro motivo fundamental es que me tienen que operar de uno de los ojos y justo el lunes, y me tengo que tomar esa semana por una cuestión médica digamos, estar en tratamiento de descanso, entonces por eso tampoco le voy a dar, pero yo me organicé de esa manera porque justamente va a venir bien para que la profe del práctico me pueda emparejar un poco y ustedes ir con los temas parejos, ¿sí? Yo ya tengo todo planificado ahora que cambiaron la fecha del parcial para que no tengamos ningún inconveniente con el teórico, porque está armado de esta manera, miren. Hoy la séptima clase vemos cónicas y algo de circunferencia. Las cónicas son 4 las que hay que ver, entonces la clase que viene el 2 de mayo no la tenemos, la del 9 de mayo, si queda algo de circunferencia lo terminamos a ver y vemos parábola. La del 16 de mayo vemos las otras dos cónicas que quedan, elipse e hipérbola, que son más o menos parecidos en cuanto a las fórmulas. Y me queda la del 23 de mayo, por si llegara a quedar algo de cónicas, que no creo, y para repasar un poco para el parcial, sacar dudas y demás. Y tranquilamente llegamos al 30 de mayo con tiempo de sobra para el parcial, ¿sí? O sea que está planificado, aunque no tengamos la clase del lunes que viene, para llegar perfectamente bien, tranquilos con los temas del parcial. Y en el práctico seguramente van a tener el tiempo necesario para también llegar con todo cónicas. Si por casualidad la profe no llegara a alguna parte de cónicas que le faltara, ella tomará hasta donde llegó. O sea, nunca le vamos a tomar algo que no dimos. Yo si lo di en el teórico le tomo hasta donde di, la profe de práctico hasta donde dio. Lo ideal sería que los dos tomemos más o menos parecido. ¿Ok? Cuádricas, porque la unidad 3 dice cónicas y cuádricas. Cuádricas lo único que queremos es que tengan un conocimiento general y eso yo en los parciales no lo sé tomar nunca. Sí entran en los finales. No sé si ya lo dije, lo repito, parezco ya que estoy grandecito. Pero O sea cuádrica en los que, parciales, ¿eh? o sea que cónicas entra al parcial, porque el clase pasada he dicho que era una posibilidad. Ahora ya está. Ahora ya está, porque claro, como no teníamos la fecha, era una posibilidad. Ahora que tenemos la fecha y vemos que llegamos, entra. Ok. ¿Ok? Así que un mes antes del parcial o más de un mes antes ya saben la fecha y los temas, que es lo importante. ¿Sí? Así se van preparando. Bien, que está bien porque son 10 unidades de la materia y si son 3 parciales, más o menos tienen que entrar por lo menos 3 unidades por cada parcial. Entonces está bien que entren 3. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con la segunda parte de geometría analítica, porque ya vimos la unidad 2 que era geometría analítica. La primera unidad era álgebra lineal, la de vectores. La segunda y la tercera son geometría analítica, las dos únicas unidades que hay de geometría analítica. La primera, la número 2 que vimos que era rectas y planos, y esta la número 3 que es cónicas y cuádricas. Fíjense, para analizar, o sea, yo voy a tomar como ejemplo esta frase que tiene 2 renglones para que veamos la manera de estudiar, cómo se tendría que estudiar, más o menos, como para entender. Esto se supone que como es una introducción, lo tendrían que leer solo y ya yo pasar a la segunda hoja. Pero lo voy a leer por lo siguiente. Supónganse que ustedes están estudiando solo, que esto del apunte lo tendrían que haber leído, si es correcto, antes de venir a la clase. Entonces ustedes le pegan una leída al apunte y ya tienen un panorama. Y cuando vienen a la clase, cuando va explicando el profe, ya hay una idea previa. Entonces entiendan mucho mejor. Si lo estudian después, también estarían bien, lo estudian después que yo di la clase, entonces no estaría correcto del todo, ¿sí? Entonces, si ustedes hubieran leído esto, por ejemplo, dice, unidad 3, saben el título de lo que van a hablar. Y dice una introducción. Entonces, una introducción le habla y le dice, la geometría analítica, que es lo que estaríamos viendo ya de la unidad 2, estudia todos los lugares geométricos, coma, entre ellos los que se obtienen como intersección de un plano con una superficie cónica. Punto. Si uno lo lee todo apurado, rápido y sigue leyendo, yo no sé si entendieron lo que quiso decir acá.
Fíjense que vamos a analizar nada más que 2 renglones, después hay varios renglones. Vamos a analizar esto a ver qué entendieron. Y vuelvo a leerlo despacio. La geometría analítica estudia todos los lugares geométricos, coma. ¿Qué entendieron de ahí? Porque si no saben lo que estudia la geometría analítica, menos van a entender lo que vinieron después. ¿Qué estudia? Todos los lugares geométricos. ¿Quién me puede explicar qué significará lugares geométricos? Que es justamente lo que estudia la geometría analítica. ¿Qué es un lugar geométrico? Me parece que es donde Un espacio elegimos medible. graficar Vamos de a uno. ¿Elegimos qué? donde elegimos dónde graficar algo. Bien. ¿Alguna otra opinión? Era un Un espacio donde espacio había medible. ¿Una? una- No, Sí. sigo, sigo. bueno. Era un espacio donde había puntos que satisfacían una ecuación. Bien. ¿Alguna otra definición de lugar geométrico? Profe, estos puntos, o sea, sí, es un lugar, un espacio que es un conjunto de puntos que cumplen una sola condición, ¿o no? Bien. ¿La propiedad no sería? Bueno, no están tan mal. Yo pensé que estaban peor. Capaz que yo ya lo había explicado. ¿Esto qué sería para ustedes? Un plano, La hoja, ¿eh? ¿No? ¿Eh? Un plano. un plano, Bien. ¿Este plano es un lugar geométrico? sí, ¿Sí? ¿Todos dicen que sí? Sí. Bueno, vamos a analizar eso. Por ahí sí, por ahí no. Yo lo dejo todo picando para que después ustedes lo analicen, porque si yo les digo cómo es, después no analizan nada. Supóngase que yo en ese plano quiera dibujar una circunferencia. ¿Dónde la dibujo? Cualquier sobre el lado. papel, En En cualquier cualquier lado. lado. Muy bien. Plano. Supónganse que yo elijo dibujarla acá, miren, así, ¿ves? Con un compás, por supuesto. Ahí. ¿Qué hice ahí cuando dibujé la circunferencia? Un gráfico, Claro. ¿Y qué elegí del plano? un lugar. Lugar. Un lugar Puntos. geométrico. ¿Sí? Porque yo podría haber elegido uno más acá, ¿no? Y haberla hecho acá. ¿Este es otro lugar geométrico distinto o es el mismo que aquel? No, es distinto. Es Lo que otro distinto. Es distinto. tienen en común es que pertenecen al plano. Bueno, vamos por partes. Suponete que yo no hubiera querido dibujar una circunferencia acá. Hubiera querido dibujar un rectángulo. ¿Qué hubiera pasado con el lugar geométrico? Hubiera Es sido el mismo. distinto. ¿Cómo va a ser el mismo? Es distinto, ¿no? ¿Vos ves el lugar geométrico que uso acá y ves el otro que hizo el rectángulo acá? ¿Te parece el mismo? Ah, claro, claro. Bueno, entonces ese es el concepto de lugar geométrico. Es lo que yo elijo dentro de todo lo que tengo para dibujar algo. ¿Sí? Ahora, cuando yo hice una circunferencia, para hacerla correctamente y que sea circunferencia, todos estos puntos que elegí en este lugar geométrico deben cumplir, como decían hace un rato, con alguna condición. Porque si no cumplen con alguna condición, cuando yo la dibuje no va a ser circunferencia, va a ser otra cosa. Por ejemplo, qué sé yo, una curva toda desparramada. Entonces, ¿qué condición tendrá que cumplir en estos puntos que elijo yo ese lugar geométrico para que sea una circunferencia y no sea otra cosa? Y que, por ejemplo, respecto a un punto, haya la misma distancia radial. Claro. Bueno, y ahí vendría la definición. ¿Sí? Eso es otra cosa. Lugar geométrico son los puntos que elegí. Pero si ese lugar geométrico que yo elijo tiene la condición, todos esos puntos, que estén a la misma distancia de un punto fijo que se va a llamar centro, después vamos a ver, entonces todos esos puntos que yo elegí, que estén a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, van a formar lo que se llama una circunferencia. Entonces,
los lugares geométricos que yo utilizo, con cierta condición, me van a dar ciertas figuras. ¿Se entiende? Entonces, cuando habla esa parte de que la geometría analítica estudia los lugares geométricos, está estudiando los lugares que yo elijo dentro de una geometría que existe permanentemente. Porque si ustedes están en un comedor, en una habitación, en donde estén sentados, y miran a su alrededor, van a ver vidrios, van a ver cortinas, van a ver columnas, van a ver paredes, van a ver mesas, van a ver sillas, van a ver botellas, van a ver platos, y todo tiene una forma geométrica diferente. Y entonces, si yo no sé de geometría, no sé ni a dónde vivo. O sea, la geometría es fundamental. Por lo pronto, lo que nosotros queremos enseñarle en esta parte de la geometría analítica es a despertar un poco la cabeza, que es lo que necesita un ingeniero, aplicar la lógica y conocer por lo menos lo básico. Yo no le voy a enseñar a sacar el volumen de esta botella de gaseosa. Pero ustedes ya lo tendrían que saber. Lo que pasa es que este volumen, que acá te dice 500 mililitros, vos no sabés si es cierto o no. Viste que a veces te la llenan hasta acá y otra hasta allá. Y vos decís, ¿me están charlando o no me están charlando? Yo hoy abrí un queso crema, no voy a decir la marca, y estaba el chanfle así para abajo y había un agujero ahí que no me habían llenado. Entonces mi señora me dice, pesalo, a ver cuánto pesa. Y lo pesé y tenía 305 gramos. Y cuando veo la etiqueta del queso dice 290. Entonces supuestamente tiene 15 gramos de más. Pero bueno, yo no sé cuánto pesa el envase. Entonces lo más seguro es que me estén poniendo gramos de menos. Por eso el chanfle. Todo eso uno lo sabe, si te están jorobando o no. Si conoce de lo que está hablando. Si no conoce, no sabe. Por lo tanto, si a mí me darían sacar este volumen, acá me hacen una trampita con las patitas, ¿ven? Entonces acá se me complica para el volumen, porque no es un volumen de esta parte un cilindro. Después me hacen la curvita acá, me la hacen allá de nuevo. O sea que esto sería acá abajo, ya no sé ni lo que es. Es una combinación de distintos cuerpos que yo conozco. Acá hay un pedacito de cilindro, después hay otro cachito, como un cono hay acá, después se arma otro cilindro, después hay un tronco de cono, porque no es un cono, ¿ven? Que va así, termina acá, no termina en punta. Un tronco de cono, después hay otro cilindro arriba de la tapa. Entonces tengo que saber sacar varias cosas para sacar el volumen de esto. Entonces lo hacen a propósito para que vos no te des cuenta si acá hay 500 mililitros o no. Si te pueden robar 8 mililitros por botella, en la cantidad que venden son millones de mililitros, millones de botellas y ganan mucho más plata de la que vos crees. ¿Se entiende? Pero bueno, esto no lo piensa nadie. Yo porque soy loco. Pero bueno, Igual tampoco es tan loco, profe, si no aparte venderían todas geometría. botellas que fueran cilindro. Claro, o sea que son muy inteligentes los empresarios. No son ningunos pavos. ¿Saben cómo sacar plata? No sé si hay un control por los productos, si ponerle en el caso de los líquidos, pase por un control en el cual se vierte todo el líquido en un coso para medir si está exacto, no miente. Dependiendo de lo que diga el envase, poner que dice 500 mililitros, pues por el control tienen que ver que tiene 500 mililitros para que no mienta. No Claro. sé si hay un control de eso acá en Argentina o no. Tendría que haber, tenemos defensa del consumidor, tenemos como 500 organismos que ninguno controla nada porque después lo coimean a los inspectores, entonces los inspectores dicen lo que le dicen que digan y no dicen la verdad y entonces se pudre todo. Pero en realidad el control está. El tema es que los que controlan lo hagan bien. ¿Se entiende? Pero control sí existe, tiene que haber. Por un tema constitucional y de alimento. Pero bueno, estaría bueno que alguno se preocupe algún día y diga, bueno, existen los controles, vamos a ver, investiguémoslo. ¿Eso saben quién lo tendría que hacer? Los periodistas. Pero a los periodistas les sirve otra cosa. Por ejemplo, Wanda Nara o el accidente de Santiago Val o qué sé yo, qué pelotudez, en vez de controlar esto que sería interesante. O sea, ¿qué ponen acá adentro y si te venden el volumen que te tienen que vender? ¿Sí? Pero bueno.
Entonces, cuando vos no controlás, pasa lo que pasa. Por ejemplo, antes te vendían un dulce de leche de 500 gramos a 100 pesos. Y ahora te venden un dulce de leche de 400 gramos en 200 pesos. Entonces vos decís, aumentó el 100%, porque de 100 a 200 el 100%. No, mentira, aumentó más, porque no es más el dulce de leche de 500 gramos. Te aumentaron el precio, pero a su vez te bajaron el volumen. Entonces el aumento fue mayor que el 100, fue del 120. Pero vos no te das cuenta, porque no pensás. Entonces los tipos, como nadie se da cuenta, te siguen abusando. Bueno, entonces por eso es interesante siempre que nosotros preparemos para el futuro, por eso los docentes tenemos esa arma espectacular y la tenemos que saber usar, porque es un arma pacífica, que es de poder enseñarle a nuestros alumnos y alumnas ser personas más inteligentes, más pensantes, que usen más la lógica, y entonces cuando vos tenés todo ese conocimiento, es más difícil que te joroben. Si vos no sabés nada, te joroban cada minuto que pasa. Y cuando uno se da cuenta que al otro lo puede jorobar, se abusa de ellos, ¿sí? Porque se da cuenta que el otro nunca se va a dar cuenta. Entonces, el hecho es ser igual o más inteligente que ellos para decirle, mirá, me estás, o sea, la palabra justa sería, me estás cagando, me estás vendiendo menos volumen y me estás poniendo algo que me hace mal. Entonces, para un cachito, no podés fabricar más, tenés que mejorar esto. Un ejemplo nada más. Mirá dónde nos fuimos de la geometría analítica, ¿para qué nos puede servir? Bien, todas esas cosas nos hace más pensantes, más inteligentes y menos, ¿cómo era la palabra justa? Manipulables, capaz. Exactamente, vos le dijiste, menos manipulable de nuestra libertad. Acuérdense que nosotros no somos libres totalmente, nunca. No podemos hacer todo lo que queremos, para eso tenemos que vivir solos. Somos libres con normas que debemos respetar mínimamente para vivir en armonía. Dentro de esa libertad que nos queda, como yo ahora que puedo decir lo que quiero y le digo a usted lo que me parece, aunque por ahí no tenga la verdad, por supuesto que me equivoco, pero puedo decir lo que siento y lo que pienso, esa es una libertad que no todos la tienen, porque algunos no pueden decir lo que piensan y lo que sienten, porque en el futuro se van a ver pisoteados por alguien que lo maneja porque sabe algo más y se cree que con eso te puede manejar, ¿entendés? Entonces, la libertad te lo da a vos tu sabiduría, tu inteligencia. Para eso no tenés que ir a la facultad, por ahí vení de la calle y sos inteligente igual, porque la universidad de la calle también te enseña. Pero la universidad seguramente a ustedes le va a adosar unos conocimientos que no tenían antes que lo van a hacer más libres, ¿sí? Entonces, el hecho de ser más libre quiere decir que vos puedas opinar lo que quieras. Y eso es buenísimo. Imagínate que ustedes no van a ser siempre jóvenes, van a ir creciendo y van a vivir por lo menos hasta los 80 y pico de años, 90, 100, ojalá. Entonces, toda esa vida que transcurra, ustedes tienen que intentar ser libres, que ninguno venga y le ponga de prepo una idea y le haga pensar como quieren ellos. O sea, ustedes tienen que pensar como quieran ustedes. Pero para eso hay que estudiar. Por ejemplo, yo soy ingeniero, tengo la posibilidad de que si me echan de la facultad, me voy a laburar a otro lado, entonces puedo decir lo que siento. Otro no, porque como si lo echan no puede ir a ningún lado, entonces tienen que decir lo que le dicen los otros, no lo que piensan. ¿Sí? Entonces, guarda, yo les aviso con tiempo, ustedes son jóvenes, traten de ser personas inteligentes para que no los manipulen, como dijo ahí el compañero, está perfecta la palabra. Fíjense que hay personas que lamentablemente la manipulan por una cuestión económica, por una cuestión de género, por una cuestión de raza, por una cuestión de guerra, por miles de cuestiones. ¿Por qué? Y porque no fueron lo suficiente inteligentes para no dejarse dominar. Ahí pasa la cosa. ¿Sí? Bien, punto y aparte. Entonces la geometría analítica, si ustedes están en un aula o en una pieza o en un comedor, lo que sea, una habitación, se van dando cuenta que todo es geometría. Si salen al patio, miran los árboles y hay cosas que a mí
no me dejan de sorprender, por ejemplo, si uno va a un jardín lleno de árboles y ven que son de diferentes especies los árboles, y mira las hojas observándola bien, se dan cuenta que todas las hojas de las distintas especies tienen distintas formas. Y vos te preguntás, ¿cuántas especies hay en el mundo? Miles de millones, y todas de distintas formas las hojas. ¿Quién inventó esto? ¿Cómo fue? Algo extraordinario tiene que haber. O sea, no sé, yo no podría haber hecho eso. ¿Se entiende? Ahí uno se da cuenta qué chiquito es dentro de la naturaleza. Porque, ¿cómo puede ser que cada árbol diferente tenga hoja diferente? O sea, que no fueran todas redondas, todas cuadradas, todas ovoides. Es increíble. O sea, es algo increíble como el cuerpo humano. Vos decís, ¿cómo puede ser que haya no sé cuántos metros de intestino adentro de la panza nuestra? ¿O cómo puede ser que el corazón lata no sé cuántas veces por segundo y no falle? Los procesos mentales, o la división celular, todas esas cosas. ¿O cómo puede ser que si se te quema una venita de las no sé cuántas miles que tenemos en la cabeza, ya pensás diferente y no podés ni pensar? ¿Sí? Bien. ¿O cómo puede ser lo que me pasó a mí en el ojo, que me tengo que operar, que la trombosis por la vacuna AstraZeneca, que te haga un infarto en el ojo y te haga joder el ojo? ¿Sí? Bueno. Entonces, la geometría analítica estudia los lugares geométricos que más o menos tienen un panorama, ¿no? Los lugares geométricos serían los puntos que yo elijo para dibujar algo dentro de algo mayor. Entonces, lo que decía usted, esto es discutible, porque yo le pregunté, ¿esto es un lugar geométrico? Y yo le puedo decir no, porque el lugar es que elegí para la circunferencia, pero si vamos al caso, para hacer esta hoja, también elegiste lugares geométricos. Lo importante es que se entienda que el lugar geométrico es lo que yo elijo para dibujar algo con ciertas condiciones. ¿Ok? Bien. Y dice, entre ellos, o sea, entre todo lo que estudia la geometría analítica, que son todos los lugares geométricos, que son millones, vamos a elegir acá los que se obtienen como intersección de un plano con una superficie cónica. Entonces, fíjate que ahí intervienen dos partes. Por un lado, planos, y por otro, una superficie cónica. O sea, ¿ustedes saben lo que es un cono? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, un cono. Ahí lo tenés. Mirá lo que me compré para dar la clase. Un vasito de plástico para tomar helado. ¿Sí? Fíjate que el corte que está acá es medio chanfleado, debe ser para comer por ahí, pero en realidad no es un cono verdadero, porque esto tendría que ser todo acá arriba, la curva justa. Sacando esa salvedad, ahí tenemos el cono, ustedes creo que lo están viendo. ¿Y qué es de este cono lo que dice ahí superficie cónica? ¿A qué se refiere del cono este? O de cualquier cono. Y al volumen que ocupa, ¿será? Ah, el volumen. El área. No, porque ¿cómo va a ser volumen si te dice superficie? El área, Pienso y entonces. luego existo. El área. Claro, superficie es sinónimo de área. ¿Y a qué se refiere con el superficie o área cónica? Y Centímetros puede cuadrados. ser una superficie plana que está como curvada, al menos la Ah, puedo bueno, y pensar así. entonces vos lo estás viendo ahí. Decime cuál es la superficie cónica de este cono que te estoy dando acá. Lo tiro. Y todos los puntos que forman el cono. ¿Y qué sería del cono para decir una palabra así vulgar? Vulgar, no sé. De una naranja. De una naranja, por ejemplo, una naranja. ¿Qué sería una superficie cómo? Esférica. La superficie esférica de la naranja, ¿cuál es? La cáscara, capaz. Muy bien. ¿Y entonces acá no será la cáscara del cono? Sí. Y bueno, ¿y entonces para qué damos tanta vuelta? Si yo dije, digamos, algo vulgar. La superficie cónica es esto, mirá. Esto, todo lo que estoy tocando, ¿eh? Lo de afuera, la cáscara del cono. Y si yo esta superficie cónica
la corto acá con una tijera y la extiendo, ¿qué me da? Un plano. ¿Pero qué forma? ¿Qué figura? ¿Cómo dijo que lo iba a hacer? ¿Si Si corta yo dónde? esto lo hice con un cartón y lo corto y lo extiendo, ¿qué me da? Una ¿Una hoja? superficie bidimensional. Sí, pero ¿qué es de superficie? ¿De qué? ¿Qué figura? De un rectángulo, creo. Rectángulo. Ah, mirá vos. ¿Lo ven a este? ¿Qué es esto? Sí. Un rectángulo, ¿no? Rectángulo plano. Bueno, ¿O no? pará, dame un minuto. Mirá. ¿Qué hice ahí? Un embudo. Un cono. Un cono. Mirá cuando lo abro. ¿Qué tengo? ¡Magia! El mago sin dientes, parece. Un genio. ¡Qué bárbaro! Mirá lo que nos dimos cuenta. Que con un rectángulo puedo hacer un cono. Una cosa de loco. Entonces la superficie de un rectángulo plegada. Ah, pará. Ahora vamos a ver cómo se forma un cono. Es una de las formas. Pero ahora vas a ver primero cómo formar ese rectángulo para formar el cono. ¿De dónde viene todo? Eso es si vos trabajaras, por ejemplo, en una fábrica de vidrio y hacés este vaso de vidrio, ¿cómo lo hacés? ¿Cómo trabajan las máquinas? Ya vamos a ver. Son medios robots, ¿no? Si tuvieran una máquina, una fábrica robotizada moderna, serían robots. Si vos tenés la fábrica de la Argentina, bueno, algunas son robots y otras todavía están con las máquinas del siglo XIX. Bien, vamos por parte. ¿Se entendió lo que es superficie cónica? Sí. Si O sea, la nosotros vamos a cáscara del estudiar, cono sí, y poco más. O sea, la cáscara del cono y nada más, ningún poco más, nada más, porque vos ahí te está diciendo el tipo del apunte, te dice, la geometría analítica estudia los lugares geométricos, entre ellos los que se obtienen como un corte, sería una intersección, de un plano con una superficie cónica. O sea, lo que vas a usar para cortar con un plano es nada más que la superficie cónica. Entonces, ¿qué te dice del cono? ¿Adentro cómo tiene que estar? y vacío. Claro, no es un cono macizo. Te está diciendo que lo que va a estudiar en esta unidad es el corte de un plano que lo corte a este cono, pero la intersección del plano con una superficie cónica, o sea, con la cáscara. ¿Se entendió? Por lo tanto, ya tenés que saber que está vacío, no está lleno. ¿Se entendió? Ahora la pregunta es, si ustedes hubieran leído solo esos dos renglones, esa frase, ¿hubieran entendido todo esto o no? No. Yo cuando lo leí pensé que era lo mismo, no más que el cono con volumen, pero ahora que lo dice, ¿Viste? Bueno, por eso yo me detuve, porque yo después de 30 años de docente me voy dando cuenta de algunas cosas más todos los años. Y digo yo, a veces me hago la pregunta yo, porque yo me la tengo que hacer a cada rato. ¿Estarán entendiendo los alumnos lo que yo entiendo cuando leo el apunte y le explico o no? Entonces por ahí yo los primeros años decía, no, esto lo tienen que entender, paso de largo y voy directamente a la circunferencia. Pero después me fui dando cuenta que no entendían lo básico, que era el arranque. Entonces, si vos no entendés que el cono está vacío, que lo que va a cortar es un cono adentro vacío y que la superficie del cono es lo de afuera, ¿y qué va a entender lo demás? Si todavía no entendiste el principio. ¿Se entiende? Uno de los problemas graves de este siglo y de parte del anterior, en este mundo, ¿cuál es? Uno de los problemas más graves, no sé si se han dado cuenta ustedes. La malinformación. Y antes que eso, Cambio climático. pará, sí, eso también. La comunicación, o sea, falla permanentemente la comunicación. Les digo yo que he ido desde jovencito, desde que terminé la secundaria, más todavía cuando me recibí en la facultad y era ingeniero, he ido a reuniones del Colegio de Ingenieros, he sido presidente del Colegio de Ingenieros acá en la región de Punilla, he sido delegado ante la Junta de Gobierno en Córdoba, he sido director de Catastro de la provincia durante 2 años, 3. He sido
he participado de la comisión de cloaca de Carlos Paz, he sido integrante de los centros vecinales donde he vivido, he sido bla, 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 y me la pasaba en reuniones. ¿Por qué? Porque yo era un joven utópico que quería mejorar todo y que me parecía que estaba todo mal, entonces la única manera de mejorarlo era participar. ¿Sí? Y cada reunión que iba, en algunas había un temario a realizar y en otros no había nada. O sea, el que había un temario era por lo menos una reunión organizada. Y el que no había nada era una reunión que podía pasar cualquier cosa. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno va a una reunión, hacer un temario. Entonces, decir, tema número 1, vamos a hablar de esto, terminamos esto, tema número 2, esto. Ustedes saben que hasta los que había temarios, no sé si a ustedes les habrá pasado y han ido a reuniones, hasta los que hay temarios, ni respetan el orden de los temarios. Se ponen a hablar del número 1 y se la pasan toda la reunión 2 horas hablando del número 1 y había un 2, un 3, un 4 y un 5. Cuando llegó el horario para terminar la reunión, se dan cuenta que hablaron nada más que del 1 y la mitad, y entonces dice, bueno, tenemos que ir terminando porque se le acaba el horario. No, hablan el 2, 3, 4, 5, todo apurado, así, hacen cualquier cosa y se terminó la reunión. Bueno, vos ahí te das cuenta que cuando terminás la reunión y decís de qué hablamos, no entendés nada porque no se resolvió nada y se hizo cualquier cosa, todo apurado mal. O sea, nos está faltando, de hace bastante tiempo, un tema de arreglar el tema de la comunicación. Ustedes lo ven en los gobiernos, no se pueden poner de acuerdo en nada, están continuamente peleando, que la grieta, que la mar en coche. ¿Cómo puede ser que personas inteligentes, capacitadas, recibidas, profesionales, adultas, no se puedan poner de acuerdo en un tema, nada más, en 2, en 3? Una cosa de loco. Imagínate el ejemplo para los que no estudian, para los que no son inteligentes. O sea, ahí tenemos un problema de comunicación gravísimo, porque si nos comunicáramos bien, tendríamos que solucionar los problemas rápidamente. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que hay que mejorar. ¿Cómo se mejora la comunicación? Entendiendo de lo que se va a hablar o de lo que se va a estudiar. Si vos no entendés que la geometría analítica estudia los lugares geométricos y sabés lo que es un lugar geométrico, y después que para entender lo que vas a estudiar tenés que hacer cortes o intersecciones de un plano con una superficie cónica que es nada más que la cáscara del cono, no va a entender nada de lo demás y podés estar discutiendo 50 horas con otro que va a decir cualquier cosa porque no entendiste ni lo que ibas a hacer. ¿Entendió? Entonces, claro, para esto, lamentablemente, nosotros, los profesores universitarios, necesitaríamos una base mínima que venga de la primaria y de la secundaria. Y últimamente no la tenemos. Entonces tenemos que hacer milagros para equiparar en 1 hora, en media hora, en 5 horas, lo que le tendrían que haber dado en, no sé, 11, 12 años, primaria y secundaria. ¿Entendés? Entonces se complica. Hay cosas que nosotros no podemos arreglar, lamentablemente. Si ustedes vendrían muy bien preparados de la primaria y la secundaria, esto sería una pavada explicarlo. Pero como no lo vienen, y ustedes no tienen la culpa, creería yo, habría que algún día decir, bueno, el rector de la universidad, juntarse con el ministro de Educación y todo, decir, loco, acá está el problema. Tienen que levantar el nivel en la primaria y en la secundaria, darnos los chicos en la facultad con unos conocimientos básicos, que por lo menos sepan los ríos de Córdoba, los límites de Córdoba, cuándo nació San Martín, qué sé yo, no sé, algo básico. El dividir, multiplicar, un sujeto y un predicado, ¿sí? Como en los colores de la bandera argentina, boludeces, pero por lo menos ponerse de acuerdo en algo, decir, esto lo tienen que saber cuando entran a la facultad, no puede ser que no sepan nada. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué le enseñaste? ¿Para qué sirvió todo ese gasto? ¿Entiende? Bueno, en ese proceso estamos. Y esto se arregla rápido, no hay que entregarse. O definís hoy y decís, bueno, esto no sirve más, lo vamos a cambiar. Muy bien, el año que viene, cuando empiecen los primeros años de la secundaria, se empieza de otra manera. Perfecto, entonces dentro de 5 años vos ya tenés personas más inteligentes que entran a la facultad. Por lo tanto, los profesionales van a ser mejores.
Y listo, mira, en 5 años lo arreglaste. O sea, no es Para tan difícil. usted, profe, todo se tiene que arreglar cambiando el modelo de la secundaria, o sea, cómo se va a enseñar. Para mí, todo quedó viejo, pero vos tenés que empezar desde abajo, de la primaria primero, porque salen alumnos de la primaria, entran a la secundaria y no saben las tablas, no saben dividir, no saben un carajo. ¿Para qué hicieron la primaria? Tiene que haber algo básico. Después en la secundaria tenés que reforzar, y en los últimos años, ponele, si son 5 años la secundaria o son 6, quinto y sexto, ya manejarlo a nivel universitario, o sea, exigirlos tal cual. ¿Para qué? Para que cuando entren en la facultad no vean el salto, estén más tranquilos y todo sea más fácil. ¿Sí? No decir, nos vamos a preocupar por el viaje a Bariloche, la remera, la campera, está bien que te diviertas, pero también estudiá, ponete las pilas porque después viene la facultad y vas a tener que saber algo. ¿Entiendes? O sea, es una escalerita, es una escalera que vos empezás por el primer escalón, segundo, tercero, cuarto, cuando llegás al quinto a la facultad, si no pasaste por los otros 4, ¿qué va a hacer? ¿Vas a saltar de abajo hasta el quinto? No va a poder saltar, te rompes las patas, o sea, te quebrás, ¿entiendes? Por ahí pasa la cosa, ahí está la clave. Porque acá los profesores de la universidad y las cátedras y todo se vuelven locos, decir, ¿qué les pasa a nuestros alumnitos que cada vez quieren estudiar menos? Pero si vienen, o sea, es como vos tenés un restaurante y viene uno que quiere ser mozo y le decís, ¿sabés lo que es un tenedor? No. ¿Un cuchillo? Tampoco, nunca lo vi. ¿Y alguna vez pelaste papa? No. Y bueno, va a tener que estar 3 años para que sea cocinero y después mozo, qué sé yo. En cambio, si el tipo tiene una base y fue mozo hace 3 meses en un restaurante, 4 en el otro, 5 en el otro, bueno, loco, ya va a ser más fácil que arranque, ¿se entiende? Es un proceso. Bueno, podés entrar a la facultad sin saber nada de lo mínimo. Se complica todo, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros hagamos un trabajo de loco y podamos acomodar un poco la cosa, pero tampoco vamos a hacer milagros, ¿sí? Tampoco yo me voy a entregar y voy a hacer como quieren a veces de que aprobemos los alumnos sin que sepan nada. No, para nada. Éticamente no corresponde y ustedes no lo harían en mi lugar. Yo estoy preparando profesionales, entonces tengo que tener en cuenta de que mínimamente tienen que saber algo, si no, pobres profesionales que van a hacer. No puedo hacer esa barbaridad, ¿entiende? Bueno, si entendemos todo eso y todos estamos de acuerdo, la cosa se arregla rapidísimo. Ahora, si nos hacemos los boludos todos y buscamos los errores donde no están, no arreglamos nunca nada y seguimos cada vez peor. No es tan difícil la cosa. Pero bueno, yo no lo puedo arreglar, ¿eh? Yo puedo hacer una semillita así chiquita, explicándole a ustedes, que se den cuenta cómo es la situación, y nada más, hasta ahí llego. Bien, fíjense por qué me detuve 40 y pico minutos en 2 renglones. Yo creo que vale la pena para decir, cuando yo leo, una cosa es leer y otra es observar y otra es aprender. Tengo que leer hasta tanto me dé cuenta qué me quiere decir la lectura. Esto es para los libros, cuando leen, para cuando ven una película y para cuando ven un apunte. O sea, uno, si no entiende lo que lee, no sirve para nada. Lee y nada más. Entonces, ahora que dijimos los que íbamos a estudiar, aparece la figurita. Y te explica acá que dentro de cónicas, lo que vamos a estudiar nosotros es lo que está acá en fucsia, que por fin aparece un color en el apunte, qué lindo, mirá, es como más divertido. Y te dice, ¿ves? Acá está cortando con planos, pero no a un cono, este es un doble cono. Entonces nosotros vamos a usar doble conos, más que nada el doble cono es para esta última cónica. Si no, con un cono solo podríamos explicar lo otro, pero bueno. Necesitamos un doble cono más que nada para el par de hipérbolas, porque vienen de a 2. Y lo vamos a cortar con distintos planos como los fucsia. ¿Ve que tienen todas distintas inclinaciones? Bueno, según cómo cortemos al doble cono, vamos a obtener las 4 cónicas que dicen acá abajo, que son las 4 que tenemos que estudiar en esta unidad. ¿Sí? Bien, pero antes de estudiar eso, tenemos que ver cómo se forma este cono. Aparte de yo el rectángulo que le hice con el papelito, más fácil todavía. ¿Cómo pueden generar
una superficie cónica, esta cáscara, ¿cómo se puede generar? Algo le explica acá, en estas 4 secuencias, 1, 2, 3, 4. A ver si entienden cómo se genera la cáscara mirando el apunte. Si ustedes no lo harían en vivo y en directo, ¿pueden entender cómo se va armando la cáscara según lo que dice acá, secuencia número 1, 2 y 3 y 4? Alguno que me lo explique. ¿Qué uso para formar la cáscara de un cono? Y después veremos la del doble cono. Empecemos por el cono, que es más fácil. Puede ¿Qué ser, tengo que profe, que hay usar? un punto fijo y se desplazan, o sea, la recta se desplaza en diferentes sentidos, en diferentes direcciones, digo, pero con un punto fijo. Puede ser, pero falta un poquito más. Esa es la idea inicial. Supongamos este lápiz. ¿Sí? ¿Qué sería el lápiz este geométricamente hablando? Un La segmento. geratriz. Un segmento. Si este lápiz continuara para arriba y continuara para abajo, sería una Recta. recta. Buenísimo. Suponemos que este lápiz lo agarro de acá. Y lo sostengo de ahí arriba fijo, ¿no? Y lo hago caminar al lápiz por un triángulo. Tan, 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 abajo. ¿Qué generó? Un triángulo. Un triángulo. No. Una pirámide. Un prisma. Una pirámide. O un prisma, está bien. Prisma triangular o pirámide de lo mismo. Una pirámide, o sea que estoy armando la cáscara de la pirámide, no una pirámide, la cáscara de una pirámide porque adentro está vacío. Estoy armando la cáscara. ¿Qué tendría que hacer con este lápiz agarrado de acá arriba para armar en vez de una pirámide la cáscara de un cono? Que la base sea circular. Tiene que dar. Que la base sea una... Un círculo. No, no es lo mismo círculo que circunferencia. Ahí tienen otro problemón en la cabeza. ¿Verdad? ¿Qué es una circunferencia? ¿Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo? Perímetro y área. La circunferencia, el perímetro, el círculo es el perímetro, o sea, y el área sería, pasa que, o sea, creo que el perímetro está incluido en el área en sí, así que capaz ahí Ah, medio está muy difícil lío. explicar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más fácil. ¿Cuántas dimensiones tiene una circunferencia? Una. ¿Seguro? Tiene No una dos. línea. No es una ¿No? línea que está curvada, la circunferencia. Ah, viste, bueno, eso quería saber yo. Mirá, acá está. Encontré el cable del cargador del teléfono. Mirá qué bueno. ¿Qué es esto? Una línea, una dimensión. ¿Y? Le hago la circunferencia. ¿Qué tiene? ¿Dos ahí? ¿Pasó a tener dos? No, sigue siendo una. Ah, no sé. Porque por un lado yo le dije que lo de 1, 2 y 3, 1 y 2 dimensiones eran todo verso porque eran simplificaciones matemáticas porque todo tenía un espesor y por lo tanto tenía 3 dimensiones. Pero bueno, suponiendo que el cable sea de una dimensión, cuando hago la circunferencia sigue siendo de una. Esto es lo que es un perímetro y por eso cuando yo mido un perímetro, por ejemplo, qué sé yo, de la rueda de un auto, le mido el contorno, la unidad ¿cuál es? Centímetro. Centímetro, milímetro, metro, todo elevado a la 1, o sea, unidades de una dimensión. Cuando tengo un círculo, ahí no tengo un círculo, ahí tengo el aro, nomás que una circunferencia. Un círculo lo tengo acá. Cuando al aro lo llené adentro, por ejemplo, este posavasos. Por eso a este círculo le puedo sacar la superficie o área. A la circunferencia no le podía sacar el área nunca. A la circunferencia le puedo sacar un perímetro. O sea, esto es como tener una pista de atletismo circular, y digo, bueno, la pista tiene 1 kilómetro, pero de superficie tiene tantos kilómetros cuadrados, porque la superficie o área se denominan en cuadrados. Esa es la diferencia con el perímetro que es a la 1, o sea, metros, centímetros. ¿Se entiende? ¿Cuál es la fórmula de superficie de un círculo? ¿Cómo se saca la superficie? Y por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Mira, ya al elevar el cuadrado te das cuenta que te va a dar el cuadrado. Lógica pura.
Entonces pasamos de perímetro, que es circunferencia, que nada tiene que ver con un círculo, que tiene superficie, y que nada tiene que ver con, mirá cómo me vine hoy preparado, ¿no? Con esto, ¿qué sería? Es Una esfera. Una esfera. ¿Y a esta qué se le puede sacar? El radio. El volumen. El volumen. Ah, Eso te va a dar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos. ¿Cómo le saca el volumen a una esfera? ¿Con qué formulita? Se pudrió todo. Hasta ahí veníamos bien. Puede, profe, o sea, no le va a dar perfecto, creo, pero podría aproximar varias veces, o sea, puede pensar el volumen de la esfera como áreas, o sea, como círculos puestos uno encima del otro, multiplicados por una altura h, y eso le va a dar como, sería como un cilindro medio raro, sería como un cilindro, y bueno, a eso le tiene que restar otra longitud para que le dé la de la esfera. Pero si hay una formulita. Bueno, pasa que no la sé, ya estoy... Profe, ¿no es 3/4 pi por radio del cubo? ¡Ay! Casi. 3/4. ¿Qué no es 4 tercios? al cubo? 4/3 de pi r al cubo. Y esa sale de lo que dijo recién el otro. ¿Viste eso de pensar las áreas pi r cuadrado multiplicado por una altura y qué sé yo? Bueno, de ahí sale, de pensar todo eso. El que la inventó pensó en eso y llegó a la conclusión que justo el volumen de una esfera, y no falla, te da 4/3 de pi por r al cubo. Quiere decir que las unidades de volumen van a ser elevadas al cubo. Entonces, lo otro que hay que saber básico, y tendrían que venir a la secundaria sabiéndolo, es eso. No es lo mismo circunferencia que círculo que esfera. Circunferencia se mide en tal cosa, círculo se mide en tal otra, volumen se mide en tal otra. ¿Cuál es la formulita de cada uno? Perímetro de una circunferencia, 2 pi por radio. ¿Cuál es el área de un círculo si lo quiero sacar? Pi por r cuadrado. ¿Cuál es el volumen de una esfera si la quiero calcular? 4/3 de pi por r al cubo. ¿Y yo por qué me la acuerdo la fórmula? ¿Que la estudié ayer, hoy? No, me la aprendí cuando iba a la primaria, a la secundaria y me quedó para siempre. No la tengo que estudiar todos los días. Ya la aprendí. ¿Entiende? Yo terminé la secundaria hace 40 años. Y no es que la tengo que repasar todos los días por la fórmula del volumen de una esfera. Me la acordé. Ya está. La tengo grabada acá. ¿Y por qué la tengo grabada acá? Y porque la quise aprender un día. Entonces acá viene el otro tema fundamental, aparte de todo este lío que estuvimos hablando, que vienen mal de la primaria a la secundaria, que es un despelote de yo. Ahora viene, ya que estamos parados acá y no podemos arreglarlo de atrás, tenemos que mirar para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos partes fundamentales en el aprendizaje. El que enseña y el que aprende. Si este es un genio, el que enseña, se gasta todo, se rompe la cabeza, se pone a estudiar todos los días y quiere enseñar un montón, y este de acá no quiere aprender, sonaste. El aprendizaje se rompió. Si este de acá está dispuesto a aprender todo, pone el esfuerzo, se gasta, practica, se encierra adentro, estudia como un loco, qué sé yo, y este no le enseña bien o no quiere enseñar, se pudrió el aprendizaje. O sea, es una cosa de a dos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hago yo que estoy de este lado? Yo trato todos los días de especializarme, de estudiar, de aprender, de dar algo mejor todos los días, de que no le di el año pasado, que si me di cuenta que me equivoqué en algo, lo arreglo, bla, bla, bla. Pero si este otro no hace lo que tiene que hacer para aprender, yo estoy liquidado, estoy perdiendo tiempo, estoy al pedo acá, no sirvo para nada. Solamente para ir a cobrar el sueldo después, que no es muy bueno tampoco. Entonces, lo ideal para mí, si es que verdaderamente me gasto, que está acá haga lo suyo. Entonces después, los dos, tac, llegamos a un fruto futuro que va a dar totalmente resultado. ¿Por qué? Porque este va a aprender, va a ser inteligente, va a trabajar muy bien, va a ganar muy buenos sueldos, va a ser una persona exitosa y va a aportar mucha plata, y yo me va a venir a la jubilación y voy a estar chocho, porque voy a cobrar una jubilación más alta, y también voy a vivir feliz. Digo, ay, qué suerte que le enseñé a este para que este después me lo devuelva de alguna manera. ¿Sí?
No, mentira, esa es una cuestión económica. Pero ¿te imaginás la alegría mía que este que está acá, que no sabía ni la diferencia entre círculo y circunferencia, ahora sea un ingeniero exitoso y salga en los diarios y diga, qué picante el tipo este? ¿Sí? Bueno, yo en algo ayudé. Mi misión está cumplida. Y eso no vale ni 10.000 millones de dólares, ni no sé cuánta plata, porque la plata después yo no me la llevo. O sea, lo que apunto yo es a esto. A ver, yo ya sé y la tengo clara, que de 74 que me están escuchando, no me van a dar bola todo, pero con que me den bola el 10%, yo ya soy feliz. Si me dan bola los 74, y directamente hago una fiesta, fin de año, joda, chupe para todos, ¿se entiende? Pero bueno, apunto a un mínimo aunque sea. Digo, esto hay que mejorarlo, ¿cómo se mejora? Yo tengo la gran posibilidad, soy profe. ¿Qué te parece si no la tengo? Otros no la tienen. Yo puedo despertarlo, puedo decirle, muchachos, chicas, esto se arregla así, estudiando. ¿Viste? Hoy me dijo uno en el curso más temprano. Y no, profe, cuando daba plano, me dice, hay que ser planero, profe, porque siendo planero cobran 90.000 por mes y listo. Bueno, le digo, vos querés ser planero, yo no te puedo decir que no, sélo. Pero ten en cuenta que no va a ser libre. Va a ser una persona libre siendo planero. No lo vas a hacer libre. Vos elegís lo que vos quieras. Sería mejor ser libre. O sea, dependerías de Papa de Estado, básicamente. Ponele, y el Estado un día se queda sin guita, ¿y qué hace? Tenés que ir a laburar hasta los 80 y pico. ¿Qué va a hacer? Te van a tener cagando, o sea, vas a ser un pobre tipo, o tipa. Vas a tener que hacer lo que digan los otros. ¿Te gusta eso? Si te gusta, dale. Yo no tengo problema. Metele pata. Yo lo único que puedo decirte que es mejor ser libre, decir lo que vos quieras en cualquier momento de tu vida, hacer lo que se te cante, poder elegir. ¿Sí? Si te casás con uno, te casás con otro, no te casás. Sos del género que vos quieras, sos feliz, trabajá en lo que te gusta, viajá si te gusta, te quedás en tu casa si te gusta, pero que hagas todo lo que te gusta, que puedas hacerlo. Una de las armas para poder hacer todo eso es estudiar, ir subiendo escalones. ¿Viste? Aunque te digan, ¿para qué vas a ser ingeniero? Para manejar un taxi, me decían a mí. No, mira, ¿ves? ¿Vos me ves manejando un taxi? No, estoy dando clase, haciendo lo que me gusta. Y el que me dijo que iba a manejar un taxi, ¿estará haciendo lo que le gusta? ¿O lo decía porque no quería estudiar? Me gustaría encontrarme con ese que me lo dijo. O sea, yo sé y les puedo comprobar que por más que uno diga que no sirve para nada, el título, ser profesional, sirve para muchas cosas más que no lo tiene. Después, por supuesto, cada uno lo usa como quiere, ¿no? Hay que tener personalidad y usarlo bien. Pero bueno, después si vos querés ser corrupto y hacer lo que te dicen los otros y trampear y ser una mal profesional, lo sos. Que si todo depende de vos, después no te venga a quejar. ¿Sí? Cada uno hace su vida. Pero que vas a ser más libre que otros, seguro, te lo puedo garantizar. La prueba está que yo a ustedes le estoy diciendo lo que se me canta. Y nadie me hace nada. Otros no lo pueden decir. Bueno, entonces, si vos tenés un segmento o una recta, hagámosla más larga, agarrada de un vértice acá arriba y la hacés girar en una circunferencia, armás el famoso cono, pero la cáscara. O sea, la que nos interesa a nosotros, la superficie cónica. Entonces, ¿cómo se genera una superficie cónica? ¿Te la pueden preguntar en el parcial teórico? Sí. Se genera a partir de este lápiz, que sería lo que se llama, acá te pusieron G y D, pero acá arriba te lo explica. Si lo lees bien, acá se dice, se llama directriz D. O sea, este que genera la superficie cónica se llama generatriz. Solamente una recta, girando alrededor de una directriz, te forma una cáscara. La recta se llama generatriz. Y donde se mueve la recta para formar el cono, se llama directriz.
D de directriz. Si vos a la recta, que es la directriz, la movés sobre una directriz que es una circunferencia, generás un cono. Si cambiás la directriz y te la movés a esta misma generatriz sobre un triángulo, generás otra cosa que es la pirámide. Y así podés generar todo lo que vos quieras pensando, ¿sí? Por eso se hicieron los vasos, las copas de distintas formas, la gaseosa esta y qué sé yo, porque hay un torno, o no sé cómo le llamarán en la fábrica, robotizado, donde te dice, vos le armás con la computadora la generatriz y lo hacés mover alrededor de una directriz y te salen las copas, los bols para la ensalada, las macetas, todo. Te sale todo porque vos le ponés el material, no sé si alguno usó la impresora 3D, es así. O sea, todo sale a partir de una generatriz y una directriz. Y así se forman las cáscaras. Y luego los cuerpos macizos, ¿sí? Bueno, eso para que entiendan de que todo no está inventado así nomás. Todo sale de algo, y acá como estamos viendo geometría, estamos explicando mínimamente cómo se arma un cono. Y ahora me falta decirle por último el doble cono. ¿Qué cambió en el doble cono? La directriz siguió siendo la misma, la generatriz la misma, pero lo que cambió, que en vez de agarrarla a la recta de acá arriba, la agarró del medio. El vértice está en el medio, entonces si vos lo movés fijo en el medio, con un círculo arriba y un círculo abajo, al girar, es más difícil esto porque agarrar la mano, te arma la cáscara del doble cono. Eso piénsenlo y háganlo para sacarse las dudas, ¿no? Profe, Sí, ¿cuál sería el eje del cono? ahí está. Eso no entendí. Todavía no lo dije. Ah, perdón. El eje del cono, ¿ves la línea del punto acá abajo? ¿La ves? Sí, ¿Que pasa sí. por el vértice? Bueno, acá no la marcó el profe en el apunte, y hubiera sido interesante marcar la línea de punto acá. Ese es el eje del cono. El que pasa por el vértice y corta el doble cono justo a la mitad. ¿Sí? Entonces, el eje del cono puede cambiar, porque si vos el cono lo tenés vertical, el eje es vertical. Si lo tenés horizontal, el eje es horizontal. Si lo tenés inclinado, el eje es inclinado. Lo importante es decir que el eje del cono pasa por el vértice y parte al cono en dos partes iguales, al doble cono, perdón. ¿Sí? Bien, eso es importante, ¿por qué? Porque fíjate cómo se forman las cuatro cónicas que vamos a empezar a ver la clase que viene. Si vos cortás con un plano como este, ¿cómo sería este plano que acá te dice en el punto número 1? Si el plano es perpendicular al eje, se obtiene la circunferencia. ¿Está claro? Clarísimo. Si vos sabés que el eje pasa así, ¿qué es un plano perpendicular al eje? Que si yo tengo este cono, ¿cómo va a ser el plano? Perpendicular, contrario. El plano va a ser, si el cono está vertical, ¿cómo va a ser el perpendicular al eje? Horizontal. Claro, así. Tac, lo corta justo, perpendicular al eje. Si está vertical, el plano tal, pero si está horizontal, el plano es vertical. Entonces, bueno, podés decir, si corto, perdón, se me caló. Si corto al doble cono con un plano horizontal, tengo una circunferencia. Eso está mal, porque es horizontal cuando el cono está vertical. Entonces, no es siempre el plano horizontal. Y acá es vertical. Entonces, para decirlo bien, para obtener circunferencia, tenés que cortar con planos perpendiculares al eje. Y ahí te va a dar siempre una circunferencia. ¿Se entendió? Ojo. Entonces, fíjate vos el cono, si yo lo corto así, es como haberlo cortado acá arriba. ¿Qué ves ahí vos? ¿La ves la circunferencia? ¿La ves? Sí. ¿Y ves que son circunferencias más chiquitas y allá en el fondo hay una chiquitita? ¿La alcanzan a ver o no? ¿La ves la del fondo? Sí, sí se ve. Bueno, entonces vos te tenés que hacer la idea. Y es fácil. Si vos cortás a ese doble cono, como está marcado con el plano fucsia, ahí en el medio, te da circunferencia de radio más chiquito que si cortara más arriba, más arriba, más arriba. Y llega un momento que va bajando y encontrás un plano que pasa justo por el vértice. ¿Qué te da? ¿Te da también una circunferencia? Un punto sería. Una circunferencia nula. Exacto. ¿Saben cómo le dicen los matemáticos a eso? Y
yo no estaría de acuerdo, pero se lo tengo que decir, por las Puede dudas. ser Algún profe singularidad, creo. No, le dicen que cuando vos cortás con un plano perpendicular al eje por el vértice, te da una circunferencia de radio cero. ¿Y para usted qué da, profe? Y para mí, si yo me pongo a pensar la lógica, que es la que me rompe la cabeza y a veces no entiendo nada por pensar con lógica, porque pensar con lógica es un arma de doble filo. O sea, vos pensar con lógica en la Argentina te querés matar cada 5 minutos, porque todas las cosas que pasan en Argentina no tienen lógica. Profe, Entonces lo vos decís, lógico sería que dan dos conos. no, porque vos me decís un punto, y yo te tengo que decir, yo como profe te tengo que decir, está bien lo que decís. Pero por otro lado te dice una circunferencia de radio cero. Se supone que el punto, cuando vos lo marcás nomás con el lápiz, ya no tiene radio cero. ¿O no? Tiene una... ¿Puedes medir un radio de un punto? O sea, No, por se puede, pero es muy ahora se difícil. puede. Claro, porque vos tenés un aparato que te mide micronio, milímetro, milésima de milímetro y te mide el radio del punto. Entonces, si tiene radio, no es de radio cero. O sea que un punto no podría ser una circunferencia de radio cero. Pero ¿y cómo marca un vértice si no marca un punto? Bueno, entonces es algo que no se puede explicar verdaderamente. Entonces los matemáticos cuando hacen así te inventan un axioma y te dicen, vos tenés que decir que es una circunferencia de radio cero. ¿Lo entendés o no lo entendés? No, no importa. Puedo decirle lo mismo. ¿Un punto está bien? Sí, estaría bien si es el vértice. Ahora, un punto es circunferencia de radio cero. Si decís que está bien, está mal, pero tenés que decirlo. ¿Se entendió? Se acabó la libertad ahí. Bueno, espero haber sido claro dentro de la confusión. Si dicen un punto, para mí está bien, y si dicen una circunferencia de radio cero, también. ¿Ok? Eso para mí. Bien, qué difícil ser feliz, ¿no? Entonces, si corto con planos perpendiculares al eje, obtenés circunferencia, como está el gráfico ahí, se entiende. Ojo que este doble cono, no vayan a creer que termina acá, ¿no? Estas líneas siguen para arriba y siguen para arriba y siguen para abajo y siguen para abajo. Lo que Eso hizo es el porque son profe rectas. dibujar a un cierto punto. ¿Eh? Eso es porque ¿Cómo dijiste? no me acuerdo cuál era la G. Directriz no era. Generatriz. La generatriz son rectas. Exactamente. Así es. Tal cual. Porque si yo te dije que la generatriz era una recta y vos habés dibujado este dibujo, vos me decís, este me charló, porque de acá hasta acá es un segmento, no una recta. Por eso te tengo que explicar eso. Que acá se acotó, se cortó ahí, pero esto sigue tanto para arriba como para abajo y esto sigue tanto para la derecha como para la izquierda. El doble cono, no voy a decir la palabra que no me gusta, pero continúa para ambos lados. ¿Sí? Bien, ¿cómo obtengo elipses? Si miro el dibujo, con respecto a este digo, bueno, ya no es más perpendicular al eje. ¿Esto cómo puedo decir que es? Un plano inclinado. Pero acá abajo veo que también es un plano inclinado. Entonces, ¿por qué acá me da elipse y acá me da parábola? Porque los dos son inclinados, pero hay que tener cuidado cómo la inclinación. Esta inclinación, cuando dan elipse, como si yo le saco un gajo a este cono, pero inclinado así, no me va a dar más circunferencia, me va a dar una elipse. ¿Por qué? Porque esta inclinación no es paralela a la generatriz, ni a esta ni a esta. Ustedes saben que ustedes ven dos líneas, pero es una sola, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? No, ¿cómo? O sea, es la cáscara plegada, que en realidad es una sola. Y yo que Es te un movimiento digo, que rápido. la que giraba la de generatriz, ¿cuánto eran? ¿Una o dos rectas? Una. Bueno, y esta cuando giró así, se puso así. O sea que antes estaba ahí y antes estaba ahí. Es la misma recta que giró. Bien, ahora te voy a explicar lo que es esto. Porque esto que te dibujó acá el profe es un corte. ¿Qué sería un corte cómo? Eso de las dos rectas cruzadas. ¿Qué corte es? Cortando el cono, ¿cómo? Con un ángulo. Con un plano que pasa por dónde. Que es paralelo a Viene la la imaginación. generatriz. No. El de la ¿Cómo sería parábola un no corte? sé. No, ¿cómo cortás a este cono
¿Cómo lo cortás para que se vea nada más que dos rectas cruzadas y no se vea más nada? Y ¿Por de dónde arriba lo tenés que cortar? ¿Eh? arriba y de abajo. Transversal. Verticalmente. Sí, Yo- verticalmente, pero ¿por dónde tiene que pasar? Por el Por eje. el vértice. Por el eje o por el vértice, excelente. Y eso se lo tienen que imaginar, no se lo puedo explicar. O sea, ahora lo vamos a ver acá, mirá. Si vos no lo cortás en el eje, en el último, te dan una hipérbola arriba y una hipérbola abajo. O sea, más allá del vértice o más a la izquierda o más a la derecha. Ahora, cuando vos este plano vertical lo hacés pasar justo por el vértice que incluye al eje, vas a ver así, vas a ver el eje y dos rectas. Que no son dos. Son como si esto giraría y vos lo cortás, entonces cuando lo cortás, se ve el dibujo de las dos rectas, que es una sola la generatriz, nada más que estaba acá y estaba allá. Como formó la cáscara, y vos lo que estás cortando es la cáscara, porque la cáscara ya la tenés armada, cuando lo cortás por el eje vertical, solamente te queda una recta así y una recta así. No te da ni elipse, ni parábola, ni nada. Es un plano muy particular. Piénsenlo después, Profe, háganse un cono con algo que lo puedan cortar, córtenlo, mírenlo así y van a ver lo que le da. profe. Sí. Entonces, los únicos casos en los que se te van a formar parábolas o hipérbolas van a ser únicamente cuando la generatriz sea un segmento y no una recta, porque si no, nunca se te va a formar una parábola, me parece. Siempre va a continuar, 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 no se va a topar nunca con una base que sería la directriz. ¿Sería así? Eso vos decís, por ejemplo, la parábola, pero la elipse, por ejemplo, No, es que o sea, capaz me equivoco, pero como lo entiendo es que la parábola o la hipérbola se te van a formar cuando haya un plano inclinado que esté, en el caso de la parábola, sobre una de las directrices. Que, sí, claro, y la hipérbola con las dos. Entonces, si el cono continúa hasta el infinito, nunca no se vas a llegar a forma la nunca. directriz. Claro, eso es lo que le pregunto. Está excelente tu observación, es perfecta, perfecta. No en la circunferencia en la elipse, sí en la parábola hipérbola. Ok. ¿Ok? Bien, entonces, veníamos bien. Plano perpendicular al eje van a dar siempre circunferencia. Más grande si me alejo del vértice, más chiquitas a medida que me acerco al vértice y cuando me justo estoy en el vértice, circunferencia de radio cero o el vértice. Un punto. Cuando tomo planos inclinados tengo que tener cuidado. Si es paralelo a la generatriz, ven, este está medio chanfleado, pero en realidad si es paralelo a la generatriz tendría que haber terminado la sombra fucsia ahí, me dan parábolas de a una. Podría haber sido para el otro lado, paralelo a este, también me darían parábolas. Ahora, si no es paralelo a la generatriz como este, ven que la dirección o la pendiente no es igual que la de generatriz, ahí me dan elipse. ¿Sí? Profe, ¿Qué ¿cómo sé que me da yo que parábola? podrían cortar? Una pera, podrían agarrar una pera, que todavía hay, que no es un cono, pero una parte tiene medio cónica, y cortarle una rebanada horizontal y tendrían que ver una circunferencia. Por supuesto que la van a ver maciza, círculo, porque la pera dentro está llena. O cortar la inclinada y le va a aparecer la elipse. Y ahí se van a dar cuenta, cualquier rodaja de esa o algo parecido a un cono que corten, un conito de chocolate, lo Un cortan embudo. así o lo cortan así y le van a ver. ¿Sí? Profe, Sí. ¿cómo que se me va a formar una parábola en ese corte? En En ese. este corte se te va a formar una parábola, por eso te digo que lo tenés que ver en vivo y en directo, porque vos le vas a sacar a este cono, como está ahí, una rodaja así, mirá, cortar así, paralelo a la generatriz esta, ¿ves? Track. Entonces te va a quedar una Ah, curva así, porque acordate que esto está vacío. como una entrada de un tren. Se imagina Un túnel, un como la entrada túnel, de un túnel. claro. Se va a ver eso, como Exacto, un túnel en un cono. Una cosa exacto, así. tal cual. Claro. ¿Y la hipérbola? ¿Son dos? Suponete que la montaña era un cono y vos le haces un corte de ese tipo, paralelo a la generatriz del cono, de la montaña, te va a dar la Sí, forma del túnel, que es una parábola. Bueno, y claro. la hipérbola es la más fácil de todas, porque la hipérbola, si vos tenés el cono así, lo tenés que cortar vertical así, como de costado, ¿no? Rebanar todo un costado.
Entonces vos lo cortás arriba y arriba te va a quedar una curva así, y abajo te va a quedar una curva igual, pero para el otro lado. Son las dos simétricas. La hipérbola te dan de a dos, no de a una. ¿Paralelo al eje o no? Paralelo al eje. Fíjate que acá te explica todo, Mirá. Número 1, si el plano es perpendicular al eje, se obtiene circunferencia. Número 2, si el plano está inclinado y no es, como dice, sin ser paralelo al eje y a ninguna generatriz, se obtiene la elipse. Si el plano es paralelo a una generatriz, cortará la superficie cónica dando como resultado una parábola. Y si el plano es paralelo al eje, sin contenerlo a este, porque si lo contiene dan las dos rectas cruzadas, el resultado, acá se equivocó, lo arreglan, no es una hipérbola, es un par de hipérbolas, ¿sí? Las hipérbolas dan de a pares, los que dan una sola son las otras tres. Las hipérbolas son siempre de a pares. Por eso vamos a ver cuando veamos hipérbolas que tienen asíntotas. O sea, tienen dos asíntotas, como esa del corte del cono, y una hipérbola está acá arriba y la otra abajo, o una está acá y la otra del otro lado. Por eso vienen de a pares. ¿Saben lo que es un ejemplo extraordinario de hipérbola? 1 sobre X. Hipérbola. 1 sobre X, digo. Funciones. No, pero en la realidad, ¿saben las que hacen hipérbola y son una genia? ¿Quiénes son? De una pista. Un animal. Un animal que teje hipérbolas. Araña. ¿Araña? Las arañas. Las arañas son unos genios, véanle. Le hacen las asíntotas y le hacen las hipérbolas. Acá. Son unas genias. ¿Saben matemáticas las arañas? Tendríamos que aprender mucho los animales. Las hormigas, las arañas. Hasta las... Hoy vi un título, dice, ¿para qué sirven las cucarachas? ¿Para qué? Viste que le tiene odio uno a las cucarachas, a las víboras, porque te enseñan de chiquito a tenerle odio. Porque vos no sabés por qué le tenés odio. Es porque te dijeron que había que odiarlo, nada más. Sí, no sé, dan bastante asco, así que creo ¿Y por que qué dan asco? Porque te dijeron que daban asco. Si vos entre una cucaracha y una, ¿cómo se llama la otra verde? Que parecía a la cucaracha, o entre un grillo. La Juanita. La Bueno, Juanita. pero, claro, la Juanita. Pero la cucaracha da asco de por sí porque pensás, come más allá de basura, caca, ¿no? Y tiene esas patitas que da cosa también a uno. Bien, pero vos te preguntaste alguna vez si no estuviera la cucaracha, ¿qué pasaría? Y creo que se morirían muchos pájaros de hambre y los alacranes saldrían de mi baño más o menos, creo también. Bueno, entonces cada animal cumple una función en la naturaleza. Si vos lo matás, se rompe la cadena. Por lo tanto, ningún animal es malo. Todos están para algo. Hay que dejarlos vivir. Si no, son amos. Habría que enseñarle así a los chicos, ¿no? Este malo, este bueno. Es como si vos decís, este vecino es malo, el otro vecino es bueno. ¿Qué culpa tenés vos? Si tu papá está peleado con el vecino de la izquierda, ¿que vos te vas a pelear con el vecino de la izquierda? No tiene nada que ver. O sea, todos los animales, todos los seres humanos cumplimos una misión, venimos, nacemos, hacemos una misión y nos vamos. Los animales hacen lo mismo. Entonces, ¿qué habría que decir? Bueno, este tipo es malo, entonces lo matemos. El otro, la señorita que ella es mala, matémosla porque no sirve. No es así. Es lo que hacemos con los animales. Decimos, no, mirá, la víbora, hay que matarla. Está mal. Pero bueno, ya alguna vez seremos más inteligentes y nos daremos cuenta. Por ahora nos falta un poco, para no decir mucho. ¿Sí? Bueno, hasta acá llego para que vayan a la otra clase. Escúchenme. Hasta acá, todo gráfico, todo lógica gráfica. Es decir, ¿cómo hago lugar geométrico? Gráfico, para entenderlo. ¿Cómo formo un cono? Gráfico, generatriz, directriz. Pienso en gráfico. ¿Cómo hago un doble cono? Agarro la generatriz del medio sobre una circunferencia, doble cono, gráfico. ¿Cómo saco las cuatro cónicas que voy a estudiar? Todo gráfico. Intersección de planos con doble cono. De un tipo da una cosa, de otro tipo da otra. Hay que saber todo eso, ¿no? ¿Qué tipo? Yo te puedo preguntar,
una pregunta del examen. ¿Cómo se forma una elipse? Y cortando un doble cono con un plano no paralelo a la generatriz. Listo. No tenés que decir más nada. Entonces, hasta ahora todo gráfico. Ahora viene el asunto de lo analítico. ¿Cómo hacemos, como todo en matemática, que coincida lo gráfico con lo analítico? Entonces, cuando vamos al analítico, digo, ¿cómo me doy cuenta si el profe me presenta una ecuación que me tiene loco con ecuaciones de recta, de plano, de la mar en coche, y ahora me va a dar una ecuación de las cónicas? ¿Cómo diferencio una ecuación de la cónica? La miro y digo, esta es una cónica y no es un plano o una recta. Bueno, miren cuál es la ecuación de la cónica. Esta se llama ecuación general de segundo grado de dos variables de la cónica. Ya la garganta me empieza a morir. Entonces, ¿qué ven ahí? Esa es distinta a la de una recta y distinta a la de un plano, ¿no? ¿La saben diferenciar? Sí. Sí, o sea, básicamente ¿Qué es el lo orden de primero que la... tiene esta que no tenía el plano ni la recta? El orden. Sí, pero aparte. E más y grueso. F. No. Están al cuadrado. Sí, Claro. por eso el orden. Los dos términos cuadráticos no estaban ni en el plano ni en la recta. ¿Sí? Eso es, pero lo primero que tiene que saltar, si hay términos cuadráticos, no puede ser nunca una recta ni un plano. Sí sería por eso que los cuadráticos son lo que diferencian a la cónica de la recta del plano. ¿Siempre tienen que estar los dos términos estos cuadráticos? Casi siempre, porque si tienen uno solo, sigue siendo la cónica. Si no están los dos, sonaste, no hay más cónica. Pero si hay uno solo, ¿saben qué cónica va a ser? Una que ustedes conocen de la secundaria. La parábola. Claro, vieron que ustedes hacían la fórmula y igual a 2x cuadrado más 3x menos 8 y eso era una parábola. ¿Por qué? Porque tenía un solo No. término cuadrático. El otro era lineal, el i. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Profe, disculpe, sí. ¿cómo es eso? Porque yo no lo vi, entonces estoy como... ¿Cómo es eso de la parábola? No te preocupes porque lo vamos a ver ahora de nuevo a parábola, cuando lleguemos a parábola. Lo que digo era como un Bueno, ejemplo para el que lo había visto, que de estos dos términos cuadráticos, si falta uno, no se asusten, lo mismo sigue siendo una cónica. La única cónica que tiene un solo término cuadrático es la parábola. La circunferencia, la elipse y la hipérbola van a aparecer los dos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que cuando lleguemos al final de este capítulo, ustedes miren una ecuación de este tipo y ahora no entienden nada, pero cuando la vean después que le enseñara todo, tienen que saber decir, apenas la ven, esta es una circunferencia y no es una parábola. ¿Por qué? Porque le vas a mirar estos términos, A y C. ¿Quiénes son A, B, C, D, E, F? ¿Qué les parece? ¿Qué serán? Pueden ser, Fácil piensen, ¿eh? No piensen en difícil. y uno va a ser la pendiente seguro, otro... Nada de De eso. nada. No. No te va a ayudar en nada de eso que vos pensás. Pero ¿qué van a hacer en definitiva esto cuando se lo dé el del práctico? En vez del Escalares. examen, ¿qué van a Números. hacer? Son números. Números. Por ejemplo, el profe te va a dar 2x cuadrado más 5y cuadrado más 7x más 8y menos 9 igual a 0. Y vos decís, no entiendo nada. Bueno, cuando yo termine, vas a entender este 2 y este 9 van a significar mucho. Nada más que este 2 y este 9, o sea, los números que acompañan los x cuadrados. Lo otro, ya vamos a ver. Pero por lo menos estos dos, lo que van a hacer es hacerte identificar la cónica. Es decir, bueno, 2 y 9, los dos positivos. Una elipse. ¿Entendés? Porque cada cónica va a cumplir algún requisito para esos dos números que van adelante los términos cuadráticos. Entonces, para terminar, esta es la ecuación general completa de segundo grado de dos variables la cónica. ¿Por qué de acá desaparece en esta de abajo este término? Porque este término, gracias a Dios, ustedes no lo van a estudiar, se van a salvar de uno, porque es el término que multiplica las dos variables y se llama término rectangular o de rotación. Como nosotros no vamos a ver una elipse que gira a 50 grados, no vamos a ver ninguna rotación, este término nunca va a aparecer para nosotros, se va a hacer cero,
pero eso no quiere decir que no exista. En la de la cónica completa existe. Nada más que nosotros, como no estudiamos rotaciones, este término no aparece nunca. Nos vamos a quedar con los dos términos cuadráticos, que son los que identifican a la cónica. Estos dos términos, con X y Y a la 1, que significan términos lineales o de traslación, ¿cuándo van a aparecer estos dos? Cuando la cónica se traslade. Por ejemplo, la circunferencia va a estar acá, con los ejes X y Y. Y después te van a decir que se movió hasta acá. ¿Cómo estudiamos este movimiento? Este movimiento lo consideramos una traslación. Se trasladó de este lugar a este, como ir de Córdoba a Buenos Aires. ¿Cómo lo estudiamos esa traslación? ¿Con este camino directo así? No. Lo que hacemos es decir, estaba acá, se movió tanto en X y tanto en Y, como si fuera un escalón de la escalera. Al moverse de acá hasta acá, se movió esta distancia en horizontal y esta en vertical. Entonces, si se movió, ponele que se hubiera movido así solo, horizontal, se movió nada más que en X, entonces va a aparecer este término que tiene X solamente. Este no, porque en Y no se movió. Pero si se mueve así inclinado, van a aparecer los dos, porque hubo movimiento tanto en X como en Y. ¿Sí? Por esto estos dos términos se llaman términos lineales. serían... Esperamos un segundito que ya termino. Y este último término, que no tiene nada que ver con la X cuadrado, ni la X, ni la Y, se llama término independiente porque está solo, sin variable. O sea que, repitiendo, en la ecuación general completa de segundo grado de dos variables, de la cónica, aparecen términos cuadráticos, términos lineales o de traslación y término independiente. Este, que es de rotación, no lo vemos. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar esta fórmula que se llama ecuación general de la cónica de dos variables. Sí, decime ahora. No sé, ¿había una pregunta ahí o no? Se están yendo ya. Sí, que... Entonces, para que termino y te quedas en todo caso preguntándome porque se me están yendo y no quiero que se me vayan sin saber esto. Hasta acá llegamos. Nosotros la clase que viene vamos a empezar con la primera cónica que se llama, vamos a arrancar con la circunferencia que sería la más fácil. El que quiera ir viendo el apunte lo puede ir leyendo tranquilamente que lo va a ir entendiendo y estaría bueno porque ya van a venir con una base. Acuérdense que no nos vemos el lunes 2, que es el próximo lunes, sino que nos volvemos a ver el lunes. ¿Sigue siendo virtual conmigo o es presencial? Se tienen que fijar antes del lunes 9, sábado o domingo anterior en autogestión, ahí va a estar toda la información. Y vamos a arrancar con circunferencia. Acuérdense que el parcial, el primero conmigo teórico de álgebra y geometría analítica es el lunes 30 de mayo a las 10:30, presencial, y va a llevar los temas unidad 1, unidad 2 y unidad 3 sin cuádricas, con cónica. ¿Exacto? Bueno, los que se quieren retirar se pueden retirar, nos vemos de acá 2 lunes, el lunes 9, acuérdense, y los que se quieren quedar a preguntar algo, se quedan. Gracias, profe, nos vemos. No, Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Buena semana. Ojo, profe. Bueno, gracias, muy amable. Suerte. Gracias, gracias. Sí, las preguntas ahora. Profe, yo le quería preguntar qué es una recta de tangencia. ¿Una recta de tangencia qué es? Claro, porque hay una oración que dice, en cambio, si el plano contiene una generatriz, el resultado es una recta de tangencia. No tengo idea de qué es una Bien, recta de tangencia. cuando vos hablas de tangencia, por ejemplo, hablas, para que agarre el círculo este, cuando hablas de tangencia en un punto, es que tocas con una recta en un solo punto a la circunferencia. ¿Entendés? Tangente quiere decir que lo toca en un punto. Ah, claro, ok, gracias. ¿Entiendes? Eso sería. Profe, yo tengo una duda sobre un tema de... Bueno, es sobre, básicamente sobre la ecuación normal de una recta, pero si quiere le pregunto al final de las otras preguntas, para no quitar tiempo. No, decímela, total. El que se quiera quedar a preguntar. ¿Vos me decís ecuación normal de la recta? Sí. El pasaje de... ¿Sabés la página o no?
¿Cómo? Perdón. No digo, si querés que nos fijemos acá en la pantalla con la página. Ah, como usted prefiera, yo lo tengo acá, así que lo puedo ver, no hay problema. Dale, Le decime. quería decir, no es en cuanto al pasaje de una general a la normal, porque, o sea, lo entiendo. Sí. Lo que quería preguntarle es una curiosidad, porque ¿qué pasa? Me atrasé un poco los temas, porque me costaron mucho en un momento y bueno, ahora estoy repasando bastante tiempo, pero ayer me surgió la duda y es que Sí. vio que para pasar de la general a la normal tiene que dividir todo por el módulo de la El vector normal, que normal. claro, Sí. que determina, bueno, el vector normal a una recta que está dado por un punto, un ángulo, tal. Sí. Eh, la cuestión es, uno cuando divide, o sea, el módulo de Sn son, bueno, sus coordenadas al cuadrado, ¿no? Y la raíz cuadrada, quiero decir. Acá te lo dice el apunte en este, mirá, creo que por acá estaba. Sí, sí, por ahí mismo, justo debajo de Acá, eso. mirá, ¿la ves la 34? Claro, sí, eso mismo le digo. Ahí está. Entonces uno hace eso y dice, listo, estas son las coordenadas de n. Y hasta ahí todo perfecto. Pero recuerdo que, bueno, la resolución de varios problemas, uno cuando, por ejemplo, le dan una recta y saca, o sea, y los valores que pone ahí como a y b en el denominador, me parece que son los del vector director de la recta, no del módulo de n. Porque, por ejemplo, a mí me dan una recta. No, pará, la confusión está en vos así. Claro, Vos, porque yo vos despejo. olvidate de vector dirección o normal. Cada vez que le sacás el módulo a un vector, tenés que sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Sí, hasta ahí perfecto. ¿Está bien? Si vos estás trabajando con el vector dirección, ¿a quién le vas a sacar? Las componentes del vector dirección. Si estás usando el vector normal, vas a usar las componentes del vector normal. Acá, en este caso, para llegar a la ecuación normal, lo que usás siempre es las componentes del normal. Y las componentes del normal A y B, ¿de dónde las sacás? De la ecuación general. Claro, O sea, pero justamente si yo retrocedo, o sea, porque ¿qué hago? Nosotros antes para sacar, por ejemplo, las componentes del vector director de una recta, al menos lo que yo hacía era de la ecuación general pasaba, o sea, despejaba ahí de tal forma que me quede, por ejemplo, ax más c igual a y, de ahí dividía todo por el coeficiente de y, me queda por un lado la pendiente y por el otro lado la ordenada al origen, ¿no? no, pero no es lo mismo que este, ¿eh? No Claro, es. eso es lo que le quería De preguntar, la porque general, los dos números que acompañan a X e Y no es el vector dirección y el vector normal, los dos iguales, ¿no? Nada no, que no, no, ver. no, ya sé, no, yo digo que, Vos cuando vos despejás para encontrar el vector dirección tendrías que sacarla explícita, o sea, despejar Y, y claro, ver la pendiente. Y esa pendiente, el de arriba y el de abajo, son A2 y A1, que eran las componentes del vector dirección, que no tienen claro, nada que ver con A y B. claro, eso era lo que le quería decir, pero que, o sea, no, pasa que explicarlo al aire. Por ejemplo, si usted ahí pasa el BI al otro lado, pasa como menos de BI, después divide todo por menos B, ¿no? Sí. Bueno, Para que lo hago acá en el aire, en el papel, para no hacer en el aire. sí, sí, no hay Vos problema. tenés AX más BI más C igual a 0. Claro, Cuando vos despeja, despejás Y te queda, primero del otro lado, menos C. A menos C le tenés que restar AX. Y después dividir todo por B. Entonces te va a quedar igual a menos A sobre B por X menos C sobre B. ¿Sí? exactamente. Entonces, lo que vos decís que A sobre B sería el A sobre B este que usás en normal, sería lo mismo que el vector dirección. Claro, ¿Sí? son las componentes. Bien, pero primero, el A que está arriba es la segunda componente, Y el de abajo la primera, sí. la primera. ¿Sí? ¿Y el menos? ¿Qué pasó? Y el menos, El cambio de dependiendo de dónde, signo. claro, dependiendo de dónde estaba. Si, ¿Y? y Pero vos entonces, la tenés claro, en distinto orden eso. No es lo no, mismo. O o va a quedar sea, el mismo número.
No, yo lo que le quiero preguntar es, cuando nosotros dividimos por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no son ¿Sí? esos números que acabamos de decir ahora? A sería el Sí. del denominador y b cuadrado el del numerador, que serían los números de la pendiente. Eso es lo que me confunde. Para que lo estoy haciendo con números ahora. Bueno, 2x menos 3y más 8. Si a vos te dan 2x, anotalo conmigo. 2x bueno, menos 3y más 8 igual a 0. Así lo sacamos entre los dos y nos sacamos la duda. 2x menos 3y más 8 igual a 0. Lo que pasa es que yo no hago mucho práctica, entonces lo tengo que hacer de nuevo. no hay problema. Ahí, si te dan eso, el vector normal es el 2, A sería 2 y B sería menos 3. Entonces, cuando vos dividís por el módulo del vector normal, estás dividiendo por un lado el 2, que sería A, dividido la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Se entendió o no? Sí, exactamente. Pero eso es lo que le quería Pará, decir. entonces eso te quedaría 2 sobre la raíz de 13. Eso te daría el coseno de omega para la Sí, ecuación normal. Vamos a la otra. Vos querés saber de la vector dirección. Entonces despejás I, y cuando despejás I te queda menos 8, menos 2x, todo dividido menos 3. Entonces I explícita te va a quedar a 2 tercios de x más 8 tercios. ¿Sí? exacto. ¿Quiénes son los componentes de la vector dirección? 3 para x, 2 para y. 3, 2. No tiene nada que ver con el 2 menos 3. Claro. Eso mismo es lo que le quiero decir. Ese sería 3,2, ¿no? 3 en x, 2 en y. No es el vector director de la recta, no el vector n. Sí, sí, señor. Ah, ¿Y qué claro, quiere decir? ¿Que el módulo te va a dar lo mismo? sí. O sea, que el Bueno, módulo de n es lo mismo que el módulo del vector director A, o sea, de la recta. según lo que estamos haciendo, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, esa era mi pregunta, porque yo no entendía si cuando uno hacía esto, lo que calculaba, a mí me dicen, este es el módulo de n, pero yo digo, no, todo lo que estoy haciendo, esto es lo mismo que para calcular el vector director de una recta, no el Bueno, perpendicular. vos ahí cuando te agarra esa duda, vos tenés que empezar el gráfico. Es decir, bueno, ¿me dan Sí, un sí lo vector hice, tuve así? como 2 horas y aún así ¿Me dan un no. vector así o me dan un vector así? Si los dos tienen el mismo módulo, ¿puede Sí, ser que el normal sea igual en dirección y está bien o no? y no, o sea, tiene distintas componentes. ¿Pero y qué tiene que ver si los dos son perpendiculares? ¿O no habíamos dicho que la condición de perpendicularidad es que tenía las pendientes recíprocas, o sea, invertida y cambiada de signo? ¿No se da acá que uno tiene pendiente menos 3 medios y el otro 3 medios? Digo, 2 tercios. Claro, pero, o sea, eh, o sea, el 2 tercios este que acabamos de calcular ahora, que es Sí. 3,2, ese es Mirá, el de, 2 tercios es así, y sí, menos 3 medios es así. Los dos perpendiculares con el mismo módulo. Uno es normal y el otro es dirección. ¿Cuál es el problema? no, ahí está, ahora ya lo entendí. O sea, nosotros para el de, ¿qué pasa? Que usamos las mismas componentes para los dos. Entonces el módulo nos da los mismos, pero las componentes son distintas. No es que usemos las mismas Sí, las componentes para mismas los en dos. valor absoluto, quiero decir, sí, Porque una, y en no, distinto pero orden. aparte de valor absoluto, están en distintos lugares. Claro, por Uno eso. te da 2 en X y el otro te da 2 en Y. En la Claro, pero al ser equivalente. la suma es lo mismo. Es el Claro, módulo, claro, para nada más que el módulo es lo mismo, pero lo otro no. claro, ahora sí entiendo. Pero está muy buena la pregunta. Y esa pregunta, ¿sabes por qué surge? Porque estuviste estudiando. Si no, no surge. Está No, sí, bueno que vos te convenza, porque está muy buena la pregunta que me decís. Hasta me hace dudar a mí, me decís, uy, mira, tenía razón, los números son los mismos. Pero los números son los mismos, pero están ubicados en distintos lugares. O sea, en uno es componente de X y el otro componente de Y. Entonces, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema, porque si a vos te dan un vector dirección así para arriba, la recta es esta, la paralela. sí. Y si te dan este mismo vector perpendicular al otro y te dicen que es normal, la recta sigue siendo la misma, o sea que la recta no cambió, que es lo interesante. Porque acá estamos hablando de la misma recta.
como venimos trabajando con la misma recta, acordate cuando yo te di la recta inicial, te dije, vamos a hacer 6 ecuaciones más la normal, pero la recta no cambia. Si la Claro, y recta esta no cambia, el que tenía la dirección así, el normal, ¿cómo es? perpendicular. Con las componentes invertidas y de distintos signos. Entonces, si a vos te da la dirección 2, 3 y el perpendicular te da -3, 2, está perfecto. Así te tiene que dar. Claro, o sea, y en realidad en materia los dos son vectores directores. Si me pongo a No se pensar, llaman los dos vectores directores. Los dos vectores son para armar la recta. Uno se llama vector director y el otro es vector normal. Lo que vos querés decir por ahí que dirigen el armado de la recta, bueno, ponele. claro, sí. Bueno, Son igualmente, dos gracias. maneras distintas de armar la recta y eso tiene una relación que tiene que dar bien, porque si da mal, lo peor sería que a vos te hubieran dado distintas las componentes, entonces estaba todo mal. Claro, Si te dan iguales, cambiada de lugar y cambiada de signo, está perfecto. claro, en -1 sobre la pendiente. Claro. ¿Profe? Claro, listo, gracias, profe. ¿Estamos? Igual fíjate bien, hacelo con número y que te cierre la idea. No, es que me cierra de una porque, o sea, todo lo que me acuerdo que hice ayer me daba así, pero no entendí el por qué. Así que sí, Todo sí, porque estamos hablando de la misma recta. Si la recta claro. hubiera cambiado, ya no es más lo Chao. que estamos diciendo. No, no, ¿Entiendes? claro. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Tenga No, buen por día. favor, que andes bien, chao. Sí, decime. Con la fórmula esa de que tiene los componentes en X, en Y y los 2 al cuadrado, no me sale el nombre ahora. Sí, la general de la cuádrica. La general de la cuádrica, sí, que es Sí. de cónica. Los componentes en X, en Y vendría a ser como Y y J, o sea, yo para armar la distancia de que recorrió, bueno, no sé si era el de arriba o ese de abajo que está señalando, La de abajo. que la distancia que recorrió, dónde No, está no tiene nada ubicado que en ver el I y plano. J. El I y J eran versores que servían para Para la ubicar el expresión vector. cartesiana y todo. Esto es un número con X y un número con Y, que te va a decir, por ejemplo, si tenés 2X más 3Y, te quiere decir que se movió 2 lugares en el eje X y 3 lugares Y en el eje Y. en el eje Y, sí, Entonces subí el escalón de esa manera. claro, lo ubicas con eso. Ujú. Exacto. No tengo ninguna otra duda, me tengo que poner a estudiar mucho, sinceramente, pero nada de Bueno, eso. bueno, Gracias, profe, nos vemos. Que que andes muy tenga bien. buen inicio de Igualmente. semana. Gracias, muy amable, igualmente. ¿Alguna Ujú. otra pregunta? ¿No? Muy bien. No, ninguno, profe. Tenga buena semana. Igualmente se da por terminada la clase, entonces que ande muy bien. Nos Chao, vemos el profe. lunes 9 si Dios quiere. Chao, profe. Gracias por todo. Chao.